Ya. A ver, yo aquí tenía un deber, no sé si te socialicé, no sé si te avisé ya. A ver, Lini. Teníamos un apartado que dice control de lectura. No sé si lo realizaste, mi amor. No, es que usted no me ha dicho y no sabía eso del Ya, control de lectura. listo. Verás, en este control de lectura, esperemos que se cargue. Ya. Tiene una lectura y de esa lectura tiene algunas preguntas que tú tienes que responder, ¿ya? Ya, Espérate, es esta, ¿ya? En este caso, la lectura es pata de palo verde, ¿ya? Tú lees la lectura, mi amor, y respondes estas preguntas. Acá tenemos otra lectura, igual, de la misma forma, tú respondes estas preguntas, mm, ya, ¿ya? Estas preguntas las vamos a responder en nuestro cuaderno de deberes. ya. Ya, Entonces, esta es nuestra primera tarea, ¿ya? Lees y solo las preguntas. Pones deber, no me acuerdo qué número de deber tenemos, tema, control de lectura y ponemos las preguntas y respondemos, ¿ya? ya. Ya, aquí tenemos dos lecturas. Esto sería la parte incompleta que nos quedaría de la actividad anterior. Y con eso terminaríamos, ¿ya? De la Solo misma, estos dos nomás. sí, esas dos por el momento. De la Ya, misma forma, en la siguiente clase igual tenemos otro control de lectura. Vamos a realizarlo de la misma forma, ¿ya? ya, Igual, es otro texto. Este creo que ya solo tiene una lectura, ¿ya? ya, Ya. Todas las clases voy a dejar en la plataforma cada semana un control de lectura, ¿ya, mi amor? ya. Y tú ya sabes que ese control de lectura vas a leerlo y lo vas a responder. Sí, ¿Y esto de la sopa de letras también le pasa al cuaderno? sí, mi vida. En este caso, la sopa de letras la puedes recortar y pegar en el cuaderno y de ahí sí la resaltas, ¿ya? Porque Ya, ponerte a dibujar toda la sopa no acabamos. no, ¿Ya? ya, ya. A ver, ¿cuántas lecturas? Sí, en esta solo tenemos una lectura. Ya. Entonces, a partir de ahora sabemos que todo lo que diga control de lectura se va a seguir resolviendo en la plataforma, ¿ya? Ya. Y entonces tenemos dos actividades de control de lectura que hay que hacer. ¿Y hasta cuándo debo enviar? No son muy difíciles. Hasta el viernes, ¿ya? ¿Te parece bien hasta el viernes? Sí. Ya, listo. A ver, Lenny, ahora sí, nos quedamos en el conversatorio. Teníamos los pasos de un conversatorio. Esto no te mandé. Yo me acuerdo que te mandé a leer algo más. ¿Qué era lo que te mandé a leer, Lenny? Me envió a leer del árbol que debe cuidarse la naturaleza. Ah, es Más este. abajo. Sí. Este de aquí. Sí, Ya, ya. Yo pensé que no te había enviado. Ya te iba a enviar de nuevo. Ya. A ver, mi amor. Listo. Entonces, ahora sí vamos. Ya te voy a revisar el video del conversatorio. Ya porque me es diste el leer resumen. ¿Qué tal te conversatorio. fue en el video? Sí, licenciada, sí me fue bien en el video. Ya. ¿Con quién nomás participaste? Solo hice con mi prima. Las Ya. otras primas mías ya están en la universidad y están bien ocupadas. Ya. ¿Y cuál fue el tema que ustedes eligieron? De One, De guano. Ya. ¿Qué eligieron de guano? de que nomás hay en el Guano y qué hace. Que hacen alfombras, zapatos de cuero, correas de cuero. Ya.
A ver, y me acuerdo que mandé una exposición. De, ¿Recuerdas? a ver, Mandé una exposición, creo que era del AI, de la forma de utilizar el AI. Sí, les mandé una exposición sobre las palabras homófonas y el uso de la C en cada término. ahí, Ya. Esto vamos a exponer en nuestra siguiente hora, ¿ya? ¿O ya, quieres exponer ahorita? en la siguiente hora. Ya, ya, Ya. listo. Entonces quedaría pendiente nuestra exposición. Ahora sí vamos a iniciar ya. El día de hoy vamos a ver sobre la expansión del latín en Europa. Al principio del inicio del primer parcial, nosotros revisamos sobre la escritura cuneiforme y cómo ésta fue evolucionando hasta llegar al alfabeto latino. Vimos algunos cambios que existían en las formas de escritura. Si te acuerdas, ¿verdad, Lenin? Sí. Ya, entonces veamos cómo de unas figuras lineales ellos ya creaban una forma de comunicación. Ya, fue lo mismo con el alfabeto latino, solo que ellos lo fueron perfeccionando. Ya, Ya. Entonces, de, así mismo de la antigüedad hacían dibujos, luego iban transformando como ahora tenemos la escritura. exacto, mi amor, iban así, evolucionando poquito a poquito. El alfabeto latino jugó un importante papel en la configuración de la civilización occidental, porque mencionaban que algunas regiones evolucionaron de una forma más rápida que otras. Era por su forma de comunicación. Ya, Ya, algunos aprendieron a comunicarse más rápido que otros. Y ya, para eso tuvieron un proceso y hubieron algunos lugares que fueron evolucionando, como está alrededor del Mediterráneo y el Oriente Próximo, más o menos en una época del del siglo 8 antes de Cristo y del siglo 5 después de Cristo. ya. Ya. Ahora, para entender mejor vamos a ver un pequeño video, ¿ya? Mm. ¿Sí se escucha, El año Lenny? 1370 Sí, a.C., cuando se hablaba en Mesopotamia, era el acadio. Sin embargo, un rey lugares llamado Nigmatus II decidió construir en la ciudad una gran biblioteca y atesorar en ella podría salir un poquito el volumen, su religión e por historia. favor. Poco se salvó de aquella biblioteca No le escucho bien. de la evidencia del idioma ugarítico, una lengua local que usó por primera vez un sistema gráfico tipo alfabético con 31 letras representadas mediante signos cuneiformes. Parece que esto evolucionaría hasta el alfabeto fenicio, que abandonó el cuneiforme porque para escribirlo en tablillas de arcilla bien, pero era raro para escribirse en papiro, que era lo que estaba de moda. Necesitaban algo más sencillo para que cualquiera pudiese aprenderlo y poder hacer negocios. También hay evidencias en la península del Sinaí de un alfabeto adaptado del egipcio llamado el alfabeto protosinaítico, que también podría estar vinculado con el origen del fenicio. El alfabeto fenicio se escribía de derecha a izquierda, tenía 22 caracteres, cada uno representando un sonido, y solo uno de ellos era una vocal, la A. Parece ser que esta vocal no apareció hasta la época púnica. Ese tipo de alfabetos sin vocales se llaman abyades, y eso explica por qué el hebreo y el árabe no tienen vocales en sentido estricto, sino que se les añade puntos y mierdas para formarlas. Los griegos, que también adaptaron su idioma a este alfabeto, decidieron dejarse de polladas y crear signos vocálicos, y de ahí saldría el etrusco y después nuestro alfabeto, el latino. Para crear estas primeras letras las asociaron al fonema de una palabra común que comenzase por tal sonido. A. Considerado el sonido más natural de los humanos y que hasta los mudos pueden pronunciar, es probable que deba su representación gráfica al alef fenicio, que significaba buey. Su símbolo pudo comenzar siendo una cabeza de buey que luego fue girando con el tiempo. Durante mucho tiempo circuló la teoría de que su origen estaba en los antiguos trípodes para sacar agua mientras la gente jadeaba. Luego daría origen a la alfa griega, de donde saldría la mítica expresión bíblica del alfa y el omega, el principio y el fin.
El sonido B existe prácticamente en todas las culturas existentes, y seguro que pensáis que está relacionado con las ovejas. Bet era casa, y se dibujaba como una especie de tienda de campaña o edificio básico. Daría origen a la beta griega, redondeando su forma. Los romanos apenas la usarían, eran más del fonema UV. Las letras C y G están íntimamente ligadas. Parece ser que este signo de Gimel era un arma rollo onda o boomerang, y luego derivó en camello dromedario, representando su joroba. Daría origen a la gama griega, con la que se representaba el sonido G, y a la capa para la K. Los latinos juntaron estos dos sonidos en la C, no se sabe bien por qué. La cosa es que tenían 3 fonemas K, pero ninguna letra específica para el sonido G. Y tiempo después, un tipo llamado Espurio Carvilio, para evitar liadas innecesarias, inventó la letra G actual solo para ese sonido. El tifostio fonético de estas dos letras perdura en el castellano. La C puede ser K, Z o Ch, sin contar las Cs dobles, y la G la misma G o la J, con U o sin U. Además, la C es S en ruso y en andaluz. Puta polifonía. Además, más tarde los visigodos introducirían la C cedilla en Europa, que el castellano acabó quitando durante la Edad Media. Nuestra querida D procede de un jeroglífico egipcio que significa puerta. Primero como rectangular y luego triangular, pues así eran los trozos de piel de las puertas de las antiguas tiendas de campaña. La letra... Ya, hasta ahí, Len. ¿Qué fue lo que notaste en la evolución y en las características de cada una de las figuras? Yo noté que la escritura fue bien antigua, que lo iban haciendo en, en formas de objetos, en formas de animales. Ya, fue como escribían nuestros primeros aborígenes. Iba evolucionando cada una de las figuras en este caso hasta llegar ya que a una letra en sí que dentro ya de lo que es Las los que- latinos ya fueron creando, ya fueron ellos ya estableciendo letras como las conocemos actualmente. Mm, Ya podemos decir que ellos evolucionaron de una manera más rápida porque aprendieron a comunicarse ya con escritura. mm, Ya. A ver, mi amor, vamos a leer este párrafo, ¿ya? Esta historia comienza, permita. ¿En qué página es? A ya, ver, esta está en la página 69. aquí está. ¿Cuál era? Esta historia comienza alrededor del año 750 antes de Cristo, Eso, mi amor, eso ya, mismo. cuando Roma era tan solo un humilde aldea o orilla del río Tíber, en el centro de la península itálica. Su poderío creció y durante el siglo eh, XXI, Seis, mi amor, al durante el siglo 26 6 del siglo X, y el siglo 5. no me sé bien, no sé, antes de Cristo, los romanos empezaron a extender su dominio sobre dichas penínsulas y vencieron a los pueblos asentados en sur de esta región. A diferencia de los griegos, cuya fortaleza residía en sus logros intelectuales y artísticos, el poderío romano se fue construyendo gracias al desarrollo de sus instituciones sociales, políticas y militares. En el tiempo, Roma se convirtió primero en una república y lugar de un imperio. El alfa de expansión territorial hizo que Roma dedicara grandes esfuerzos a la conquista de nuevas tierras. Para el siglo II después de Cristo, el Imperio Romano se había extendido hasta Inglaterra y cubría la totalidad de Europa al oeste, el río Rin y al sur del río Danubio, la mayor parte del Medio Oriente hasta el río Eufrates y el mar Caspio, el norte de África y las islas del Mediterráneo. En este proceso, la lengua latina se difundió por todos los territorios del imperio y en algunas cosas se impuso a la lengua locales. Igualmente, el alfabeto latino extendió por toda Italia, primero, y por el resto de sus dominios.
Después, de esta manera, en el transcurso de los siglos, el alfabeto latino llegó a ser la forma generalizada de escribir en todo Occidente y con él se describe actualmente todas las lenguas romanas, anglosajonas e incluso otras como el turco, que sustituyó el alfabeto árabe por el latino del siglo 20. XX. Su influencia y aporte del desarrollo de una variedad de cultura han quedado reflejados en el surgimiento de una diversidad de lengua y alfabetos que se basan en el latín. Ya, mi amor. ¿Qué nos menciona la historia? Que nuestra historia, nuestra evolución de lo que es la escritura ya latina, comienza en el año 750 a.C. y donde es su primera o su principal, digamos, su principal lugar de origen es en Roma. Ya, Ujú. Roma es el centro, en ese tiempo era todavía una aldea, no era como hoy día la conocemos, pero desde ahí tuvo su origen para ya ir creando y desarrollando el lenguaje latino. Y de ahí ya se esparció a algunos lugares alrededor y por todo América. ¿Ya? Ya. ¿Qué nos mencionaba? A diferencia de los griegos, cuya fortaleza residía en los logros intelectuales y artísticos, el poderío romano se fue constituyendo gracias al desarrollo de sus instituciones sociales, políticas y militares. ¿Ya? Grecia, ¿en qué se caracterizaba? Ellos más eran, ellos más tenían, bueno, escribían, buscaban sabiduría y tenían artes, mientras que Roma ya buscaba qué, ya se relacionó más por el lado político, por el lado social y buscaba algo más económico, porque ellos ya salían a qué, a sus conquistas. Mm. ¿Listo? Ya. Y aquí tenemos dos características, griega y Roma. Roma se convirtió en la primera república y luego en un imperio. Por eso digo, Roma buscaba ya algo más económico, buscaba una expansión, mientras que Grecia se centró más en que en su cultura y en su evolución. Mm. Y ya. Y a medida que Roma iba expandiéndose, también iba con ellos que llevando todos sus conocimientos y todo su lenguaje hacia las aldeas que estos iban conquistando. Por Ya. eso es que el idioma latino fue creciendo más rápido que los demás idiomas. Y al momento que estos iban conquistando, se mezclaban ya con los idiomas de origen. Por eso nos mencionaba casi al último de nuestra lectura, de escritura en todo Occidente, y con él se escribió actualmente las lenguas romances, anglosajonas e incluso otras, como el turco. ¿Por qué? Porque cada una de nuestras tribus o de nuestras aldeas en la antigüedad buscaron una forma de comunicación, ¿ya? Mm. Pero cuando llegaron los conquistadores, estos ya les inculcaron que su nueva forma de comunicación es como aquí en Ecuador. Hablamos español, pero también hay personas que hablan quichua o hay personas que hablan los dos idiomas. Cuando a nosotros nos conquistaron, nos enseñaron a hablar el idioma de ellos, que era el español, Mm. porque nuestro idioma de origen era el quichua. Era lo mismo que pasaba. Roma salía a conquistar. Habían muchas aldeas con su idioma de origen, pero cuando estos eran conquistados, ya fueron adquiriendo nuevos idiomas o a su vez ya creaban su nuevo idioma con la mezcla de los dos idiomas que en este caso el de la aldea y el de los romanos. Por ejemplo, se da el origen al turco. ¿Ya? Ya. Ya. En esta imagen podemos ver la evolución de las letras al alfabeto latino. Si te puedes fijar, son unos jeroglíficos, como los mencionábamos anteriormente, de figuras, de imágenes que ya fueron formando que ya nuestro alfabeto como lo conocemos actualmente.
Desde aquí tenemos a dos líneas, que posteriormente, mediante la evolución, ya se formó una A. Mira la B como ha sido anteriormente, con la pancita como la D, pero fue evolucionando y ya quedó la B. La C se ha conservado igual, la D casi igual, la F, Esa es la E. esa es la D, perdón, la E, ¿ves? La F, mira esta F que ya parecía una K, Ujú. mira la G, los rasgos que ellos, a medida que iban evolucionando, se iba formando ya la letra como la tenemos actualmente. Al igual que en latín hablado, también el alfabeto latino fue evolucionando a lo largo del tiempo. Los cambios consistieron en variaciones en las correspondencias fonemas o Poner- fonética. Era su forma de vocalización de las palabras. Mm, Ya, una vez que se corte la clase, te envío el nuevo link para que te conectes, ¿ya, mi amor? ya. Ya, aquí, por ejemplo, en el alfabeto latino antiguo se eliminó la letra Z, que en ese momento correspondía a un sonido que no tenía el latín. Ya, si te has dado cuenta que, digamos, Ruby no está aquí. Ruby tenía un acento diferente para hablar. Sí. Ya, es así. Es como el alfabeto latino y el alfabeto griego. Por eso es que en algunas letras de nuestro vocabulario, según la Real Lengua Académica, nos van eliminando algunas letras. Antes Mm, teníamos a la H, pero ¿qué pasó? La eliminaron porque decían que la H no presentaba ningún sonido, mm, pero formaba una parte de la escritura, aunque esta no tenga, es decir, esta no tenía un fonema dicho, porque no se podía decir o no se podía expresar a la H, ¿ya? Pero la mm, utilizas para su escritura, ¿ya? Entonces era una contradicción. Es lo mismo que pasaba antes. Aquí en el alfabeto antiguo nos eliminan a la Z, pero actualmente la Z tiene sonido, ¿ya? ya. Y la vuelven a incorporar, o dependiendo del lugar tienen ya su alfabeto establecido. Ya, aquí ojo, en un comienzo solo existían letras mayúsculas, del tipo que actualmente las llamamos letra imprenta. Este tipo de letra se realizaba con cincel en las inscripciones en monumentos de piedra. No sé, mi amor, si a ti en la escuelita te mandaron a comprar lo que era una tinta china y un pincel, el pincel delgadito con el cual te mandaban a repasar el alfabeto. No, licenciada, pero sí creo que he visto una tinta en China Cross de este porte y un pincel bien finito. Eso, bien finito. ¿Quisieras hacer esa actividad, Lenny? mm, de escribir así las letras alfabéticas latino, Ajá, podemos hacer una hojita, ¿te parece? ¿no? Ajá, en hojitas, mi amor. Yo te mandaría el formato que tú debes seguir. Ya, Ya. De ahí te vas a dar cuenta lo bonito que se hacía la escritura en esos tiempos. Podemos hacerlo en nuestro cuaderno de caligrafía. Ahí vamos a hacer eso, ¿ya? pero no, por si acaso. Y no es pincel, es un... Como Ya te... pluma. Eso, tipo plumita, que tiene una puntita de metal y con eso tú formas. Ya voy a, ya voy a buscarte el nombre, ¿ya? No es muy costoso, creo que está $1, algo así nomás. mm, en el cuaderno de caligrafía. Sí, en el cuaderno de caligrafía vamos a hacerlo, mi amor. Ya te voy Ya, a mandar el formato de cómo es la letra y lo vamos a tratar de remedar en el cuaderno, ¿ya? ya, Ya. Una vez que ya teníamos nuestra letra imprenta y establecida en mayúsculas, se dio paso a crear la letra cursiva.
Ya, por eso es que existen algunos tipos de letras si tú te has dado cuenta. Ya, porque a medida que esto iba evolucionando, también su forma o su imagen iba cambiando. Ya. Ya. ¿Y qué pasaba? A medida que estos ya iban evolucionando, ya se utilizaba la escritura ¿para qué? Como medio de comunicación. En este caso, ya se utilizaba para las cartas, para escribir libros, para hacer contratos, para hacer apuntes, para hacer tareas. Es decir, ya comenzamos a una vida cotidiana de la escritura. ¿Y por qué esta tomó diferentes formas? Porque para cada cosa ya tenían una forma de escribir. Veamos si encontramos cartas antiguas. Busquemos una carta antigua, ¿ya? Para que me entiendas. Esta puede ser. No son blancas, Ya, como las espérate. rojas. No sé si puedes ver en la esquina izquierda de la pantalla, perdón, derecha de la pantalla. Sí, sí Ya, veo. ¿ves este tipo de letra? ¿Cómo lo hacían ellos? Ujú. Bien finita. Exacto. Entonces, a medida que esto iba evolucionando, ellas iban inscribiendo ya de formas distintas. Ya no utilizaban no solo la escritura imprenta recta que la conocemos, sino ya comenzamos con la evolución de la escritura cursiva. ¿Ya ves? Ya iba cambiando su tonalidad y ya no se utilizaba solo como un medio de comunicación, ya se utilizaba como un medio en la vida diaria. ¿Qué hacían nuestros antiguos? ¿Para qué buscaron la forma de comunicarse? Era solo para contabilizar su cosecha, para llevar algunos mensajes. Pero a medida que esto fue evolucionando, ya se estableció, ya para escribir cuentos, ya para escribir relatos, ya para realizar contratos, para hacer apuntes, ya para algo comercial. Ya le dimos la importancia que necesitaba la escritura. Y licenciado, una preguntita de la tinta china y la pluma. ¿Cuánto puede valer? La pluma creo que ha de estar a $1, mi amor. ¿Y la tinta? La tinta creo que estaba a 50 centavos. Ah, ya. Todo eso no me da. Ya mi vida. Es una actividad súper bonita. Es bonito escribir así. Te va a gustar. Ya. Ya. Ya le voy a decir al profe de cultura artística que esa actividad les ponga como nota a ustedes también, porque va relacionado dentro de lo que es cultura artística. Ya. Ya. ¿Qué tipo de textos se escribían en la Roma antigua? Los textos romanos más conocidos son los escritos clásicos de poemas y pensadores como Virgilio, Cicerón y Ovidio, entre otros. Igualmente son notorios las inscripciones en piedra que se han encontrado por todo el territorio del imperio, grabados en columnas, hitos de caminos, lápidas y monumentos conmemorativos. ¿Ya? Ellos ya buscaron su forma de escritura ¿para qué? Ya para em, darle la importancia a cada uno de sus héroes. ¿Ya? Así como nuestros antiguos escribían en las piedras para relatar su historia, Roma lo hizo de la misma forma, pero Roma ya con un lenguaje ya más establecido. Ya, mira, aquí tenemos algunos grabados. Aquí ya podemos entender la letra casi como en la actualidad. Y acá seguía siendo de manera aborigen, fue como fue evolucionando. ¿Ya? ¿Qué pasó con el latín después de la caída de Roma? Ya, ojo aquí, vimos que Roma fue el principal fundador que llevó la escritura latina a los demás pueblos. Ya, este ya comenzó a dar la importancia a sus diferentes... Escrituras. exacto, ¿ya?
Y después, ¿qué pasó cuando el imperio tuvo su caída? Tras la división del Imperio Romano en el año 395 después de Cristo, ¿en qué año nos mencionaba que fue el origen y el comienzo de la escritura en Roma? En el año, pues, pero era en el año 750 antes de Eso, Cristo. ya, ahí fue en el año 750 antes de Cristo. Y aquí, ¿qué nos está mencionando? La división del Imperio Romano en el año 395 después de Cristo. Ya, en todo ese trayecto que fue antes de Cristo, Roma ya se fundó, Roma ya comenzó a expandir su idioma y ya alcanzó el realce que ellos necesitaban. El latín se continuó usando por un tiempo en el Imperio Romano de Occidente hasta su disolución.